Buenos días. Quiero antes que nada darle la felicitación a Isabel Gil, el doctor José Miguel Escamilla, el doctor Bautista Hoyos y el doctor Jaime Morales por su labor de 15 años. Están cumpliendo 15 años este año con este magnífico evento que tiene ya en este momento nombre nacional e internacional. Entonces, felicitaciones para este laborioso grupo. Vamos a hablar entonces de bronquiectasias en pediatría y inicialmente debemos definir qué es una bronquiectasia. Una bronquiectasia es una deformidad de un bronquio. Dicho en términos un poco más sencillos, es un bronquio varicoso al que le ha aparecido una deformidad que se parece a una varice. Ubicándonos en el árbol traqueobronquial, sabemos todos que lo normal es que las secreciones fluyan desde el árbol respiratorio inferior hacia la garganta o gracias a la actividad mucociliar. Pero pueden suceder algunas patologías, algunos defectos, algunos problemas que hacen que esas secreciones no fluyan. Esas secreciones tienden a depositarse, a estancarse en el árbol bronquial, y ustedes saben que en el organismo todo aquello que está destinado a fluir, si no fluye, se infecta. Cuando las secreciones comienzan a ser colonizadas por bacterias, por hongos, por gérmenes anormales en estas secreciones, este exceso de gérmenes comienza a generar además infección e inflamación persistente. Inflamación persistente que ustedes también saben en el organismo va a generar una remodelación de la estructura. O sea que ese bronquio va a terminar finalmente con una dilatación fibrosa, por lo tanto con tendencia a ser irreversible. Entonces, las bronquiectasias pueden aparecer como una lesión única en un bronquio o como una lesión múltiple en todos los pulmones. Hay varios tipos de bronquiectasias. Están descritas como bronquiectasias tubulares, bronquiectasias varicosas. Podemos ver aquí la escanografía mostrando ese tipo de bronquiectasia, y bronquiectasias saculares. ¿Cuál es el problema de que exista una bronquiectasia? Pues que a este nivel, donde habían cilias, donde había un epitelio ciliado, se va a transformar por un epitelio no ciliado que no moviliza secreciones y que se vuelve entonces un saco, un almacenamiento de secreciones infectadas. Con respecto entonces a qué tan frecuentes son las bronquiectasias, pues no hay datos muy claros. Y no hay datos claros porque sobre las bronquiectasias no hay un conocimiento muy diseminado, y muchos médicos tienen al paciente con bronquiectasias enfrente, pero no lo estudian, no lo sospechan. Pero adicionalmente porque el diagnóstico requiere de ayudas tales como la escanografía, que afortunadamente hoy en día es más asequible, pero hasta ahora era difícil para muchas poblaciones acceder a una escanografía. Hay hallazgos de que en ciertas poblaciones las bronquiectasias son más frecuentes. Entonces, por ejemplo, en los aborígenes australianos, en poblaciones del norte de Alaska, nativos, hay
una ocurrencia relativamente importante de bronquiectasia. Se han encontrado poblaciones con bastante cantidad de personas afectadas por bronquiectasias. Pero, como les digo, no hay datos muy claros. Se sabe, por ejemplo, que en los niños son los varones son más afectados, y en los adultos las mujeres pareciera estar aparecen más afectadas. La etiología de las bronquiectasias entonces es muy variada. Vamos entonces a describir algunas de estas cosas que pueden generar bronquiectasias. Algunas lesiones congénitas que generan estenosis, que generan cambios a largo plazo con dilatación de la vía aérea, como son el anillo vascular, las broncomalacias, el secuestro pulmonar, un bronquio traqueal, defectos del cartílago, entre otros. También hay otra etiología que son pacientes que desarrollan bronquiectasias después de una neumonía o después de un proceso infeccioso bien severo por alguno de estos gérmenes. Los más representativos de ellos, el adenovirus, y en los niños la bronquiolitis obliterante. Una neumonía necrotizante por estafilococo puede quedar un paciente con lesiones tipo bronquiectasias. La tuberculosis pulmonar, y también participan aquí los hongos. La aspergilosis pulmonar está descrito, podría generar bronquiectasias como secuela. Un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño, depende del cuerpo extraño, va a ser a largo plazo la posible deformidad. Entonces, aquí están viendo cuerpos extraños que son radioopacos, probablemente metálicos, pero el cuerpo extraño más frecuente, que es el maní, el frijol, el maíz, olvidado en la vía aérea, ese cuerpo extraño orgánico se descompone, se pudre, el cuerpo tiene que entrar a reabsorber o absorber esta partícula extraña, y en esa reacción a largo plazo se genera entonces inflamación persistente y podría quedar una bronquiectasia a ese nivel. Una bronquiectasia que va a tener como consecuencia acumulación de secreciones y neumonías recurrentes en ese sitio. En este caso es diferente el comportamiento y el pronóstico de un paciente con una bronquiectasia comparado con lesiones o patologías que producen múltiples bronquiectasias. También generan bronquiectasias las lesiones o las patologías aspirativas en los niños, como el reflujo gastroesofágico o la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la fístula traqueoesofágica no diagnosticada, que está generando también ingreso de ácido a partir del tracto gastrointestinal a la vía respiratoria. Y entonces comienza por efecto de esa broncoaspiración y ese ácido generando inflamación persistente, lesiones a largo plazo que generan bronquiectasias. Recuerden que hemos hablado en varias oportunidades lo referente a tos crónica. Tos crónica en pediatría son casi 167 causas descritas en la literatura de tos persistente en los niños, pero las 8 primeras causas son estas, y de estas primeras 8 causas de tos persistente en los niños, pues la tos posviral podría estar relacionada con bronquiectasias. Un paciente podría generar a largo plazo bronquiectasias. Dijimos el reflujo gastroesofágico, la tuberculosis, un cuerpo extraño, este capítulo que se denomina neumopatía crónica y del cual ya vamos a mencionar algo, y la bronquitis bacteriana persistente. Todas estas podrían estar relacionadas con bronquiectasias a largo plazo. No es muy común en los niños que el asma,
esté relacionada con bronquiectasias. Sí aparece descrito pacientes asmáticos con bronquiectasias adultos. Una neumopatía crónica se define como todo aquel paciente que presente síntomas respiratorios por más de 3 meses continuos o que haga más de 6 episodios por año de síntomas respiratorios. Hay múltiples causas que pueden generar esto, pero las 3 más frecuentes en pediatría son fibrosis quística, síndrome de cilia inmóvil o disquinesia ciliar y las inmunodeficiencias. Entonces, en una célula normal del aparato respiratorio, donde hay movimiento a través de los canales de cloro y de sodio, vamos a encontrar que el moco está compuesto por una capa de agua y electrolitos y una capa de mucina en la parte más alta o en la parte superficial, capa de mucina que estas cilias son capaces de movilizar todo el tiempo del interior hacia el exterior, o sea, hacia la garganta, pero también de la vía aérea superior hacia la garganta. Ahora, un paciente podría tener una patología en la cual las cilias aparecen anormales, unas más gruesas, unas más largas, otras más cortas, y entonces este paciente tiene una patología que altera las cilias y que impide que las cilias movilicen como esta banda que se va moviendo de adentro hacia afuera con las partículas extrañas que se han atrapado allí. Ese paciente, por lo tanto, tendrá entonces dificultad para movilizar las secreciones, acúmulo de secreciones, y ya vimos antes, esto me va a generar sobreinfección, inflamación y bronquiectasias. En la fibrosis quística, los pacientes tienen alteración de las bombas de los canales a través de los cuales fluyen los electrolitos, cloro y sodio, y entonces un paciente con fibrosis quística tiene una capa de agua y electrolitos menos amplia, más pequeña, que hace que en ellos la capa de mucina sea mucho más gruesa, y entonces van a tener estos pacientes un moco más espeso de lo normal, obviamente un moco que las cilias no son capaces de movilizar, y caímos en el mismo problema: acumulación de secreciones, sobreinfección, inflamación y bronquiectasias. Recuerden que en fibrosis quística, un paciente con fibrosis quística es un niño que tiene síntomas respiratorios recurrentes. Son pacientes que adicionalmente tienen insuficiencia pancreática y que por lo tanto no ganan peso, no tienen un buen desarrollo, y debemos entonces tener presente que todo niño que tenga síntomas respiratorios recurrentes o persistentes más baja talla, bajo peso, hay que descartarle una fibrosis quística. En la literatura aparecen las bronquiectasias descritas como bronquiectasias tipo fibrosis quística y bronquiectasias no fibrosis quística. Esto es muy común en pediatría porque fibrosis quística en los países desarrollados es la primera causa de bronquiectasias en niños. Ya veíamos entonces cómo el síndrome de cilia inmóvil o la disquinesia ciliar es la alteración de la estructura de los cilios. Uno de los más conocidos es el Cartagener, que es un síndrome en el que el paciente tiene infecciones respiratorias recurrentes, tiene dextrocardia, y tenemos entonces que todo paciente que haga síntomas respiratorios o patología respiratoria recurrente como sinusitis, otitis media, que además sea un paciente broncorreico, que todo el tiempo está expectorando secreciones purulentas, y si llegamos a encontrar una placa de tórax con dextrocardia, al paciente hay que descartarle cilia inmóvil y un síndrome de Cartagener. La inmunodeficiencia es el otro capítulo importante en pediatría que puede generar
secreciones sobreinfectadas, acúmulo de secreciones, inflamación persistente y bronquiectasias. Hay varios tipos de inmunodeficiencias, no nos vamos a detener a describir todo lo que es este capítulo de inmunodeficiencias, pero recuerden que todo paciente en pediatría que haga 2 o más neumonías o todo paciente que haga 2 o más infecciones graves, hay que descartarle una inmunodeficiencia. Algunas enfermedades sistémicas desde el punto de vista reumatológico, como en el caso del lupus, la artritis reumatoidea, entre otras, pueden generar patología pulmonar que se puede acompañar de bronquiectasias. El déficit de alfa-1 antitripsina también está, no es muy común, pero también está descrito como una causa de secreciones acumuladas, sobreinfectadas y con inflamación persistente en la vía aérea. Entonces la etiología es múltiple, ya la habíamos visto antes esta imagen, y cuando nos enfrentamos al cuadro clínico, lo más importante, y es aquí donde debemos recalcar más, es que un paciente que tiene tos persistente y se caracteriza por ser un paciente que tose con secreciones purulentas todo el tiempo, un paciente al que le han dado varios ciclos de antibióticos y que muchas veces le han dicho que tiene bronquitis de etiología no clara, que sí mejora con los antibióticos, pero vuelve y recae en este tipo de cuadro, a ese paciente hay que estudiarlo y a ese paciente hay que descartarle que tenga bronquiectasias, pero hay que entrar a estudiar qué patología de base es la que está generando el problema. Muchos de estos pacientes consultan por síntomas aislados. Por ejemplo, vemos pacientes que consultan en la edad escolar o adolescentes con dedos en palillo de tambor o acropatía, y vemos que nunca les han hecho un estudio, nunca les han hecho un diagnóstico, y al hacerle una buena historia clínica encontramos que esos pacientes efectivamente son tosedores crónicos broncorreicos. Entonces el diagnóstico es básicamente clínico y se confirma con una escanografía. La radiografía de tórax no sirve para diagnosticar bronquiectasias. Las bronquiectasias se diagnostican por escanografía. Y entonces vamos a encontrar en la escanografía imágenes como estas. Ya vimos qué tipos de bronquiectasias pueden haber. Y si nos enfrentamos entonces a un paciente de estos, los pacientes con neumopatía crónica y bronquiectasias finalmente pueden hacer neumonías a repetición, pueden hacer infección crónica, hipertensión pulmonar, cor pulmonal. ¿Qué tratamiento le vamos a ofrecer a estos pacientes? Pues un paciente con bronquiectasias, lo primero que necesitamos es estudiarlo y tratar la patología de base. Ejemplo, si yo me encuentro que el paciente tiene una bronquiectasia porque el paciente tuvo probablemente un cuerpo extraño olvidado en la vía aérea, el tratamiento de ese paciente es quirúrgico. Se hace una lobectomía o una segmentectomía y el problema se acabó. Pero si el paciente tiene una patología como fibrosis quística, cilia inmóvil, inmunodeficiencias, cada una de estas patologías tiene un tratamiento específico. Debemos, en un paciente con bronquiectasias, estar haciendo monitoreo de la parte infecciosa, porque ellos se sobreinfectan finalmente con gérmenes oportunistas como pseudomonas, estafilococo, hongos, y se necesita en ellos hacer tratamientos en forma repetida para controlar la infección. Desde el punto de vista de la terapia respiratoria, hoy en día la terapia respiratoria de estos pacientes va encaminada a tratar de que la vía aérea de ellos, cuando hacen una sesión de terapia, tratar de que la vía aérea se distienda. Y estos aparatos, como el acapela, el flotter, las máscaras de presión positiva o máscaras de PEP y el burbujeo,
están descritos estos aparatos, y estas técnicas lo que hacen es dilatar los bronquios para que las secreciones que están pegadas a esos bronquios se desprendan, y luego por aceleración de flujo logremos que el paciente tosa y evacúe las secreciones. Es controversial el uso con ellos de mucolíticos. Está bien definido en el paciente con fibrosis quística el uso de alfa-dornasa y solución salina hipertónica. No hay muchos trabajos mostrando el uso de estos mucolíticos en pacientes con otras patologías. Sin embargo, sí se utilizan y en algunos de ellos sí se obtienen buenos resultados. Entonces, en conclusión, tenemos que un niño con bronquiectasias es un niño que probablemente nos consulta en forma repetida por síntomas respiratorios que se caracterizan por tener secreciones purulentas. Es un niño que al estudiarlo probablemente le vamos a encontrar una patología de base que le genera neumopatía crónica, y es un niño que amerita un tratamiento específico y un estudio por un especialista con conocimiento del tema. Muchas gracias.